A veces ocurren cosas que se muestran pero a las que nadie presta atención. Son desechadas por la opinión pública, y desprestigiada por la élite. Y por esta razón, porque son desprestigiada por la élite que domina nuestro mundo, yo hoy me centraré en ellas. Empecemos por todas las cosas extrañas que están pasando en un país pequeño como Noruega. Si me preguntáis por qué allí precisamente, pues ni idea. Solo puedo decir que en este país, entre muchas cosas buenas que tiene como la calidad de vida, también tiene sus cosas oscuras como la gran cantidad de satanistas que existen aquí. Desde hace años parecen estar preparándose para algo grande que puede ocurrir en nuestro planeta. Y fabrican bajo tierra una especie de barca de Noé. También parece que están abriendo portales dimensionales en este país como las espirales del año 2009 y otra especie de agujero negro abierto en la noche de ese país. Todo esto no es un secreto. Si lo buscas lo encontrarás. Pero tienes que buscarlo porque esta información está totalmente marginada por los medios de todo el mundo. Y créeme, yo creo que es importante porque se busca una forma de escapar de este planeta. Muchos pensarán que abrir portales dimensionales es algo imposible para nuestros tiempos. Pero es por un gran desconocimiento de la realidad que no pueden ver. 1890 Nikola Tesla ya abrió posiblemente el primer portadimensional. Y el genio pintor Van Gogh, que aún no era famoso, ya lo reflejó en uno de sus cuadros más famosos, La noche estrellada con sus espirales en el cielo. Este sería su último cuadro, pues de una forma aún no explica apareció muerto de un disparo en el pecho. ¿Casual? No lo creo. Todo lo que está ocurriendo en general, lo de Noruega y un posible fin de estos tiempos, está escrito en la Biblia, por más que la élite se empeñe en decir que la Biblia es un libro más o menos de ficción. Quizás tengan interés en que creamos eso, y si no, fíjate en este señor del que te cuento ahora. Un desconocido para la humanidad pese a sus grandes descubrimientos. Ronald Eldon Wyatt, 1933-1999, fue un arqueólogo bíblico aficionado y ex enfermero anestesista, famoso por afirmar haber descubierto numerosos lugares y artefactos relacionados con la arqueología bíblica, entre ellos el Arca de Noé en el sitio arqueológico de Durupinar. Sus descubrimientos han sido desmentidos por científicos, historiadores y eruditos bíblicos, refutando las pruebas in situ realizadas por él y su equipo. Sin embargo, el trabajo de Wyatt sigue teniendo algunos seguidores entre grupos fundamentalistas cristianos. Wyatt era enfermero anestesista cuando en 1960 vio una fotografía del sitio arqueológico de Durupinar en la revista Life Magazine. El descubrimiento del sitio, formado por una estructura con forma de barco sobre una montaña cercana al monte Ararat, causó una amplia discusión entre círculos cristianos evangélicos respecto a la posibilidad de que pudiera tratarse de los restos del Arca de Noé. Impresionado por el descubrimiento, Wyatt comenzó su carrera de arqueólogo aficionado. Desde 1977 hasta su muerte en 1999, Wyatt hizo más de 100 viajes al Medio Oriente. Sus investigaciones abarcaron una gran variedad de lugares y artefactos descritos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. A su muerte, el 4 de agosto de 1999, Wyatt afirmaba haber realizado numerosos descubrimientos relacionados con la arqueología bíblica, entre los que se encuentran los siguientes. 1. El Arca de Noé, en el sitio arqueológico de Durupinar, ubicado a 18-25 millas al sur del monte Ararat. Anclas de piedra usadas por el Arca de Noé. La casa y las sepulturas de Noé y su esposa. Los restos de Sodoma y Gomorra. Piedras de azufre entre las cenizas de Sodoma y Gomorra. La Torre de Babel, al sur de Turquía. La forma en que los egipcios construyeron las pirámides. El lugar donde los israelitas cruzaron el Mar Rojo, ubicado en el Golfo de Aqaba. Ruedas de carros y otras reliquias del ejército del faraón, ubicados en el fondo del Mar Rojo. El sitio del monte Sinaí bíblico, en Arabia Saudita. La roca del monte Horeb, desde donde manó agua cuando fue golpeada por Moisés. El lugar del terremoto de Coré. Una cámara al final del laberinto de túneles bajo Jerusalén, conteniendo varios objetos del templo de Salomón. El lugar de la crucifixión de Jesús. El arca de la alianza y las piedras con los 10 mandamientos. Sangre de Cristo, derramada sobre el propiciatorio del arca de la alianza bajo el supuesto lugar de la crucifixión. En resumen de la historia de este señor es que la historia de la Biblia es real y los extraterrestres en realidad serían ángeles caídos. El cielo y el infierno serían también mundos donde existe tecnología, mundos con una parte más metafísica que espiritual. A su muerte, el 4 de agosto de 1999, Wyatt afirmaba haber realizado numerosos descubrimientos relacionados con la arqueología bíblica, entre los que se encuentran los siguientes. 1.
El Arca de Noé, en el sitio arqueológico de Turupinar, ubicado a 18,25 millas al sur del monte Ararat. Anclas de piedra usadas por el Arca de Noé. La casa y las sepulturas de Noé y su esposa. Los restos de Sodoma y Gomorra. Piedras de azufre entre las cenizas de Sodoma y Gomorra. La Torre de Babel, al sur de Turquía. La forma en que los egipcios construyeron las pirámides. El lugar donde los israelitas cruzaron el Mar Rojo, ubicado en el Golfo de Aqaba. Ruedas de carros y otras reliquias del ejército del faraón, ubicados en el fondo del Mar Rojo. El sitio del monte Sinaí bíblico, en Arabia Saudita. La roca del monte Horeb desde donde manó agua cuando fue golpeada por Moisés. El lugar del terremoto de Coré. Una cámara al final del laberinto de túneles bajo Jerusalén conteniendo varios objetos del templo de Salomón. El lugar de la crucifixión de Jesús. El arca de la alianza y las piedras con los 10 mandamientos. Sangre de Cristo, derramada sobre el propiciatorio del arca de la alianza bajo el supuesto lugar de la crucifixión. Una de las pintoras a mi entender más extrañas y fascinante que nos habla de mundos ocultos en sus cuadros es Remedio Varo. Aquí en este video traigo algunos de sus cuadros y su unión con otra película de culto que nos habla de secretos, la película Matrix. Escena del cerrajero de la película Matrix y cuadro Remedios Varo. El cerrajero en versión latina, o el creador de llaves en su homóloga española, en inglés D.K. Maker, es un personaje ficticio de la trilogía Matrix. Apareció en la segunda película de Matrix Reloaded, siendo interpretado por el actor Randall Duck Kim. El cerrajero es en realidad un programa de Matrix, que es mantenido prisionero por el Merovingio. Su apariencia humana es la de un hombre de mediana edad y rasgos orientales. Tiene la habilidad de fabricar llaves, de allí su nombre, que dan acceso a todos los lugares de Matrix gracias a con un código oculto en cada llave que fabrica, haciendo que cualquier puerta común y corriente, mediante el uso de estas llaves especiales y en una posición particular, lleve a lugares completamente distintos respecto a abrir la puerta sin esa llave, por ejemplo llevar a lugares ubicados a kilómetros de distancia o a lugares que de otro modo son inaccesibles.
Debido a esta habilidad, el cerrajero es buscado tanto por Neo, para que le ayude a llegar hasta la fuente, como por los agentes de Matrix, para destruirlo y evitar precisamente que Neo llegue a la fuente. Neo es constantemente atormentado por sueños en donde ve una puerta hecha de luz y a Trinity cayendo desde lo alto de un edificio. Para entender el significado de estos sueños, Neo decide ir con el oráculo. Ella le explica que la puerta que ve en sus sueños conduce a la fuente, a donde él deberá llegar para poder salvar a Zion y por ende a la humanidad, y que para llegar allí y atravesar la puerta necesitará la ayuda del cerrajero, pero este ha elegido el exilio y ahora es prisionero del Merovingio para que le fabrique llaves que le den acceso a todos los rincones de Matrix. Neo entonces decide ir a rescatarlo. Neo va entonces, acompañado de Trinity y Morfeo, a encontrarse con el Merovingio en un exclusivo restaurante y exige la liberación del cerrajero. El Merovingio, sin embargo, rehúsa hacerlo y los echa del lugar. Antes que Neo, Morfeo y Trinity abandonen el restaurante, son interceptados por Perséfone, la esposa del Merovingio, quien harta de la arrogancia de este decide ayudarles, entregándole al cerrajero a cambio de un beso de Neo en los labios. Según Perséfone, el Merovingio era antes como Neo y quería recordar cómo se sentía un beso. Neo accede a la petición, pese a la clara oposición de Trinity, y los tres son llevados a un pequeño calabozo donde Neo encuentra al cerrajero en su incesante tarea de fabricar llaves. Cuando se disponían a huir, Neo y sus compañeros son interceptados por el Merovingio y sus hombres. El cerrajero huye para evitar ser apresado nuevamente, siendo perseguido por los gemelos. Morfeo y Trinity deciden ir a ayudar al cerrajero, mientras que Neo opta por detener a los hombres del Merovingio. Tras derrotarlos, Neo intenta detener al Merovingio mismo, pero este logra cruzar una puerta usando una de las llaves que el cerrajero le fabricó y huye hacia un lugar desconocido. Neo destroza la puerta y logra atravesarla, pero al no tener la llave del cerrajero, no logra llegar hasta donde está el Merovingio y aparece en unas montañas a varios kilómetros de donde estaba antes. Mientras tanto, el cerrajero es rescatado por Morfeo y Trinity, quienes huyen a bordo de un auto hacia una transitada autopista perseguidos por los gemelos, iniciándose una tenaz persecución a la cual se unen también la policía y los agentes de Matrix, que habiendo detectado la presencia del cerrajero, deciden ir en su búsqueda para destruirlo. Trinity entonces se lleva al cerrajero para ponerlo a salvo, en tanto que Morfeo consigue primero eliminar a los gemelos y luego, con ayuda de Niobe, deshacerse de los agentes. Sin embargo, estos reaparecen nuevamente y tratan de eliminar a Morfeo y al cerrajero haciendo estrellar dos camiones, encima de uno de los cuales estaban precisamente Morfeo y el cerrajero. Para fortuna de ambos, cuando los camiones comienzan a estallar, Morfeo y el cerrajero son rescatados por Neo en el último segundo. Ya a salvo, el cerrajero explica a todos la existencia de un edificio, y dentro del mismo un piso al que ningún ascensor puede llegar. Es ese el lugar que Neo vio en sus sueños y a donde deberá ir para completar su misión como elegido. Sin embargo, para poder llegar hasta allí se necesita llevar a cabo un elaborado plan para desactivar el sistema de seguridad del edificio, lo cual se logra solo destruyendo una planta eléctrica completa que alimenta a 27 manzanas, tarea asignada a Niobe, desactivar el sistema de respaldo, tarea asignada a Soren y terminada por Trinity, y abrir la puerta que conduce a la fuente, tarea que corresponde a Neo pero que solo podrá efectuar con éxito en un intervalo exacto de 314 segundos, y si Niobe y Soren / Trinity cumplen sus respectivos objetivos. Guiados por el cerrajero, Neo y Morfeo ingresan al pasadizo de las puertas traseras, puertas ocultas que llevan a distintos lugares de Matrix utilizando las llaves del cerrajero, pero cuando están por llegar a la puerta que lleva a la fuente, son interceptados por el agente Smith y sus múltiples yo. Neo y Morfeo comienzan a pelear contra Smith y sus copias, momento que aprovecha el cerrajero para abrir una puerta que lleva hacia un corredor oscuro, que es donde se encuentra finalmente la puerta que lleva a la fuente. Neo entonces coge a Morfeo y juntos atraviesan rápidamente el corredor. Smith, al ver esto, manda a sus copias a dispararles, pero el cerrajero logra cerrar la puerta del pasadizo antes que las balas puedan alcanzarles. Las balas, sin embargo, hieren gravemente al cerrajero que cae moribundo al piso. Antes de morir, el cerrajero saca dos llaves, una para Morfeo, para que pueda regresar a casa, y la otra para Neo, para que abra la puerta de luz y llegue hasta la fuente. Un libro revela el esoterismo y la ciencia ficción de Remedios Varo. La pintora surrealista Remedios Varo llevó a cabo su obra más reconocida y prestigiosa durante los años que vivió en México, una etapa que es observada a detalle en el libro recién publicado Remedios Varo. Los años de México.
Varo, de origen español, es una de las pintoras surrealistas más interesantes y misteriosas, de acuerdo con un comunicado de la editorial RM. La artista nació en Girona, Cataluña, en 1908, y estudió en la Academia de San Fernando en Madrid. Durante la Guerra Civil huyó a París, donde se unió al círculo de surrealistas que habitaba en esa ciudad. Tras la invasión nazi partió a México, donde permaneció hasta su muerte. Llegó a Veracruz a bordo de un transatlántico portugués en septiembre de 1941. Venía en compañía del poeta surrealista francés Benjamin Peret y de un importante grupo de refugiados. En México trabajó como ilustradora publicitaria, actividad que abandonó para consagrarse a la pintura, lo que la llevó a convertirse en una de las mayores representantes del movimiento surrealista en el país, junto a Leonora Carrington y Katy Horna. El trío fue conocido como las Tres Brujas. El libro, escrito por Masayo Nonaka, se centra en la etapa mexicana de la artista, la más reconocida y prestigiosa. En su texto introductorio, Nonaka hace referencia a datos originales de la vida y obra de la pintora y contextualiza las 53 ilustraciones que reflejan su pintura más representativa de este periodo. La obra de Remedios Varo, 1908-1963, es amplia y compleja, y posee un estilo con rasgos muy definidos y reconocibles. Sus cuadros están habitados por figuras humanas concentradas en tareas simbólicas y rodeadas de elementos oníricos, alquímicos y enigmáticos. Como recuerda en su texto Masayo Nonaka, investigadora especializada en el estudio del surrealismo en México, Varo compartió con Carrington un interés por el esoterismo o la tradición espiritual antigua, y con Horna su curiosidad por las máquinas, la ciencia y la ciencia ficción, además de por la filosofía, la psicología y la literatura del romanticismo alemán. Desde Tejido Espacio-Tiempo, una de las primeras pinturas que realizó en México en 1954, hasta Naturaleza Muerta Resucitando, de 1963, el libro monográfico hace un recorrido por obras como El Flautista, 1955, Armonía, 1956, Creación de las Aves, 1957, Mimetismo, 1960, Mujer saliendo del psicoanalista, 1960, o Fenómeno de ingravidez, 1963. Bueno, ahora dejamos. Lista de trabajos representativos. 1935 El tejido de los sueños. 1942 Gruta mágica. 1947 Paludismo, libélula. 1947 El hombre de la guadaña, muerte en el mercado. 1947 La batalla. 1947 Insomnio primero. 1947 Amibiasis o los vegetales. 1955 Simpatía o la rabia del gato. 1955 Ciencia inútil o el alquimista. 1955 Ermitaño meditando. 1955 La revelación o el relojero. 1955 Trasmundo. 1955 El flautista. 1955 El paraíso de los gatos. 1956 A la felicidad de las damas. 1956 Cazadora de astros. 1957 Creación de las aves. 1957 Modista. 1957 Caminos tortuosos. 1957 Reflejo lunar. 1957 El gato helecho. 1958 Papilla estelar. 1959 Exploración de las fuentes del río Orinoco. 1959 Catedral vegetal. 1959 Encuentro. 1960 Mimetismo. 1960 Mujer saliendo del psicoanalista. 1960 Visita al cirujano plástico. 1960 Hacia la torre. 1961 Vampiro. 1961 Tejiendo el manto terrestre. 1962 Vampiros vegetarianos. 1962 Fenómeno de ingravidez. 1962 Tránsito espiral. 1963 Naturaleza muerta resucitando.
La noche estrellada que pintó Van Gogh y que para mí fue un portal dimensional que se abrió en ese año 1889 y que el pintor dejó reflejado en su cuadro. No ocurrió en un lugar sin más, pues la historia de este lugar, habla de este lugar como un lugar con un dragón. Dragón es la forma en la que la Biblia se refiere a Satanás. Empecemos a explicar esta historia por partes. Punto número 1. Van Gogh observó algo en el cielo tan asombroso que lo pintó. Unas espirales por donde entraron máquinas y seres de otras dimensiones. Punto número 2. El pintor lo pintó todo en su noche estrellada y sus espirales. Punto número 3. Van Gogh y el escritor Robert William Chambers posiblemente se conocían y fueron testigos de este portal dimensional. Punto número 4. Que este portal dimensional ocurrió en la provincia francesa de la Provenza. Punto número 5. Está comprobado que tanto Van Gogh, como Robert William Chambers vivían en Francia 1889. Punto número 6. No hay nada escrito de que estos dos genios se conocían, pero estoy seguro de que sí. Pues los dos tenían una especie de obsesión por el color amarillo y lo reflejaron en sus obras, en la pintura Van Gogh y en los relatos de terror Robert William Chambers. Punto número 7. Que estas espirales en el cielo tenían un color amarillo y por esta razón estos dos genios quisieron dejar una prueba con sus obras de lo ocurrido. La noche estrellada. La obra fue pintada en el año 1889, el mismo año que se arrancó el lóbulo de la oreja después de mantener una fuerte discusión con su amigo Gauguin. Poco tiempo después regresó a su casa amarilla, donde empezó a pintar de nuevo. Más adelante ingresó en el hospital de Saint-Remy, donde empezó a tener alucinaciones y ataques epilépticos, pero no recibió ningún tratamiento. Empezó a pintar en el jardín del hospital, donde había cipreses. Van Gogh se comportaba de modo violento contra otras personas. Llegó a intoxicarse al ingerir pintura, se sentía acosado por las alucinaciones y lo demuestra en la obra La noche estrellada. Punto número 8. Nikola Tesla vivió en Francia entre 1882 y 1884, años en los que pudo dejar una máquina que abría puertas dimensionales. Punto número 9. La obra del Rey Amarillo parece contar lo que entró por ese portal dimensional. Breve relato extraído del Rey Amarillo. Oí entonces cómo se alzaba su voz, atronando detrás de la llameante luz, y caí y me cubrieron resplandecientes olas de fuego. Mientras me hundía en las profundidades, oí que el Rey de Amarillo susurraba a mi alma. Qué terrible es caer en manos del Dios viviente. En estos relatos, Chambers retoma la inquietante atmósfera de la mítica ciudad de Carcosa creada por Ambrose Bierce, cuyas tinieblas se proyectan sobre la apacible cotidianeidad, rasgándola. Un extraño libro, El Rey de Amarillo, será el portal que genera la superposición de mundos, en la cual los muertos no se resignen a permanecer dóciles, en la noche eterna. Santiago Caruso descifra con maestría el diálogo entre sombras y fulgores que desde las imágenes se extiende, cautivante. El Rey de Amarillo, serie de relatos vagamente relacionados que tienen como trasfondo un libro monstruoso y prohibido cuya lectura produce miedo, locura y misteriosas tragedias, nos lleva a notables cumbres de terror cósmico. Punto número 10. Al poco de pintar Van Gogh esta pintura de La noche estrellada, Van Gogh murió de un tiro en el pecho de forma misteriosa y sin aclarar. Por último nos queda contar la leyenda o el mito que tiene este lugar donde Van Gogh pintó su cuadro La noche estrellada. Porque algo tenía que tener para que allí ocurriera este hecho de abrirse una puerta dimensional por donde algo entró. La tarasca. Era un dragón alado de 6 patas cortas y una larga cola con grandes escamas. De expresión tan horripilante que unos lo describían como una criatura de los infiernos, y otros como un monstruo vengativo y sanguinario. La tarasca de Tarascon, en la provincia francesa de la Provenza, tenía, según Alfonso Daudet, algo de cocodrilo, de tortuga, y de serpiente. Dice la leyenda, que este dragón anduvo haciendo estragos por toda la comarca de Tarascon, devorando a los campesinos y al ganado sin que el rey con todas sus tropas pudiera acabar con él. Fue Santa Marta, sin embargo, la que domó a la fiera, valiéndose de unas simples plegarias. El escritor francés del siglo XIX, Alfonso Daudet, originario de la Provenza, al igual que la leyenda de Santa Marta, describió así, en 1890, esta hazaña con nombre de heroína cristiana. ¿Acaso habréis oído hablar de la tarasca, el animal fabuloso que ha dado su nombre a la ciudad de Tarascón? Para recordar brevemente su historia, diré que esta tarasca era en tiempos remotos, un animal terrible que desolaba la desembocadura del Ródano.
Santa Marta, hermana de Lázaro, viajó a Provenza después de la muerte de Jesús, y enterada de la existencia de la fiera fue, vestida de blanco, a buscarla a las marismas y la llevó a la ciudad atada únicamente con una cinta azul, pero domada, cautivada por la inocencia y la piedad de la santa. Cada año, durante el último domingo de junio, se celebra en Tarascón una fiesta para recordar a la Tarasca, y rememorar la leyenda de Tartarín de Tarascón, el personaje al que Alfonso Daudet dio nombre en su celebérrima novela. Pero el mito del dragón es tan viejo como los tiempos y, desde la cultura oriental a la Roma clásica, la mitología ha pretendido desvelar el gran discurso de esa ancestral batalla entre el bien y el mal. Así, San Jorge liberó en la ciudad libia de Silene a una doncella que había sido entregada al dragón como tributo para calmar su fiereza. También en México, la Tarasca tiene su leyenda y su ritual. Pero otros mitos, más cercanos, aluden al mismo discurso milenario. La Coca, era un dragón marino de Redondela, en Pontevedra, un monstruo que devoraba a las doncellas del litoral. Fueron 24 los héroes nativos que le hicieron frente hasta acabar con él. El lagarto de Jaén, el monstruo que apareció en el Venero de la Magdalena, devorando a personas y animales, leyenda de múltiples versiones, es narrada por Alfredo Cazabán Laguna en 1913, de forma más o menos coincidente con la de Juan Eslava Galán, quien la relata en labios de José García Moyá, un vecino del barrio de la Magdalena. Escribe Alfredo Cazabán. Un preso condenado a muerte aceptó combatir al lagarto a cambio de la libertad. Pidió un caballo, una lanza y un saco de pólvora y, por la noche, se dirigió al manantial con un costal de panes calientes. Salió el monstruo de la cueva y, al ver a su enemigo, empezó a perseguirlo. En la carrera, el jinete le fue arrojando como cebo los panes, que el lagarto iba devorando. Por último, le echó un saco de pólvora que el animal se tragó y poco después reventó con una gran explosión. Esto ocurrió a la altura de la iglesia de San Ildefonso y, durante mucho tiempo, la piel del lagarto estuvo expuesta en uno de sus muros. Son varios los dragones y los lagartos, que tienen igualmente su leyenda en nuestro país. El dragón del patriarca valenciano. El lagarto de Villoslada en La Rioja. El lagarto de Calzadilla de los Barros, en Badajoz. El lagarto de Solsona, en Lérida. O la leyenda de Arrasate Mondragón, en Guipúzcoa. Hoy, miércoles de Corpus, la Tarasca se viste de moda, acaso para rememorar en una fiesta litúrgica, la festividad más pagana del mito del bien y del mal. Así, la pública de las fiestas luce sus virtudes más mundanas, sierpe monstruosa que en tiempos devoró doncellas y fue atajada por la espada de un héroe, o de una santa mujer, como si se tratara de una extraña diosa mitológica, criatura milenaria, monstruo o dragón, que se enseñorea del siglo XXI, acompañada de gigantes y cabezudos, en medio de una procesión eucarística que nació en la abadía belga de Cornillón en las postrimerías del siglo XIII. Fue el obispo de Lieja quien aprobó en 1246 la celebración del Corpus Christi en su diócesis. Y más tarde, en 1264, el Papa Urbano IV, la hizo extensiva a toda la Iglesia. Eucaristía y Tarasca conviven, pues, juntas, aunque una real cédula fechada el 21 de julio de 1780 prohibió durante unos años la salida de gigantes, cabezudos y la propia figura de la Tarasca, con todas sus simbologías mitológica y pagana, en una celebración en la que se conjugan, como en los tiempos de Babilonia o de la Roma clásica, la creencia del mito y el anhelo del dios. Luego, a la Eucaristía acompañará, en su procesión, una lluvia de pétalos de rosa que, como un manto, cubrirá las calles de la ciudad. Imposible evitar, en este trance, los versos solemnes que Antonio Enrique dedicó a esta celebración en su poema Fiesta de Corpus Christi, del libro El Sol de las Ánimas, publicado en la colección Batarro. ¿Acaso nunca unas palabras expresaron con tanta vehemencia el culto y la nostalgia de la fiesta más litúrgica y más pagana de nuestra tradición? El silencio cubierto de oro pasaba barra abajo aquella lluvia de pétalos naranja, barra blanco, gualda y carmín, y el corazón barra hacía arcos a tanto afán, desasosiego tanto barra allí estaban mis primas, las de nombre de flor, barra derechas, serias y bellas como ángeles barra adolescentes con bucles de David barra a todas las raptó la brisa barra las campanitas del misterio alejándose en la calle barra y las campanas de la catedral atronando las distancias, barra un año más, un año menos, así la infancia se marchaba barra como una fiesta de confetis en el pelo y serpentinas barra naranja, blancas, gualda y carmín, en la memoria. Como Santa Marta doblegó al dragón con sus plegarias, el ritual de la fiesta del Corpus, y los pétalos de rosa, cautivarán a la Tarasca en su recorrido, solemne y pagano, por las calles de la ciudad.
Catecon 2006 es especialista en el nuevo orden mundial, pero desde una perspectiva poco investigada dentro del mundo de las conspiraciones, la de la guerra espiritual. Desde que inició su labor informativa, ha tenido que padecer innumerables ataques psíquicos, críticas, hackeo de sus cuentas de usuario, censura en redes sociales, acoso e incluso amenazas contra su persona y su familia. A pesar de todo esto ha seguido adelante, debido a la importancia que tiene el que la gente tome conciencia de ciertas cosas que sucediendo en nuestro mundo y que muy pocos se atreven a denunciar. La presente entrevista marca nuestro rompimiento definitivo con las teorías convencionales de la conspiración, el despertar de la conciencia y la presencia extraterrestre en la Tierra. La evidencia es simplemente contundente, a partir de ahora habrá un antes y un después en la historia de Pasaporte al Infinito. Nuestros próximos artículos contradirán mucha de la información que les hemos compartido, pero hemos decidido tomar este nuevo rumbo ya que simplemente no podemos ser cómplices de la gran mentira con la que se ha engañado a la humanidad para mantenerla dormida y esclava. Preferimos convertirnos en resistencia a beneficiarnos del engaño. Les compartiremos la información tal y como es, con hechos y evidencias documentados, esperando que puedan hacerlos reflexionar y abrir sus ojos en torno a lo que está detrás de lo que sucede en nuestro mundo y lo que sucederá después. En base a la investigación documental y de campo que hemos realizado, podemos asegurar que hemos sido engañados en gran parte de lo que se refiere al nuevo orden mundial, el despertar de la conciencia y la presencia extraterrestre en la Tierra. La realidad es muy diferente a aquella que nos han contado, pero al mismo tiempo muy clara y evidente para quien tiene sentido común y una mente crítica. La información que leerás a continuación cambiará tu perspectiva sobre el nuevo orden mundial, la presencia extraterrestre en la Tierra y el movimiento de la nueva era. Todos los datos e información que nos compartió Catecon 2006 están perfectamente documentados en bibliografía especializada, experiencias personales y una trayectoria congruente y decidida. Además coinciden con miles de experiencias similares e investigaciones científicas realizadas por investigadores serios y profesionales como la doctora Carla Turner, Bárbara Bartolic, Corrado Malanga, Joseph Jordan, Joanna Michaelsen y Roger Morneau, los cuales lejos de enriquecerse al denunciar esta amenaza contra la humanidad, la han tenido muy difícil, varios de ellos han muerto para que nosotros sepamos la verdad. Para facilitar la comprensión y reflexión de tan importantes revelaciones, presentaremos la entrevista en varias partes. Sin más preámbulo, les compartimos la primera parte de nuestra charla. Humanidad en peligro. Los portales dimensionales. Estimada Catecon 2006, antes que nada queremos felicitarte por tu gran valentía. Son pocos los informadores que se atreven a abordar el nuevo orden mundial desde la perspectiva espiritual y mucho menos de la forma en que tú lo haces. Muchas gracias por aceptar esta entrevista y compartir tus investigaciones con todos nuestros lectores. Cuéntanos un poco de ti, ¿desde cuándo has investigado estos temas? ¿Cómo te interesaste en ellos? ¿Tuviste alguna experiencia que te haya motivado a adentrarte en estos temas? Gracias a ustedes por la invitación y por compartir el material que no solo yo sino otros conspiranoicos subimos en la red, que intentan despertar conciencia en la mente de las personas. Y sobre todo permitir aclarar y advertir de los peligros y alcances que muchos están sobrevalorando en cuanto al tema de los portales dimensionales. Mi nombre es Kate, tengo 33 años y empecé en el 2006 a denunciar sobre el nuevo orden mundial, pero sobre todo la parte esotérica y metafísica, que digamos es en lo que tengo mayor experiencia, de ahí mi apodo de Catecon 2006. Bueno, ¿cómo me interesé y terminé en estos temas? Bueno, desde muy chica siempre tuve interés en estas cosas de lo paranormal, por cosas que oía hablar a los adultos, de fantasmas, apariciones de la Virgen y en especial una experiencia ovni que tuve a la edad de 7 años durante unas vacaciones. Ese fue el punto de partida en la investigación de lo paranormal. Esa experiencia me abrió el panorama, nunca me conformé con escuchar historias que luego oía de que eran seres amorosos que nos querían ayudar, siempre quise investigar la verdad sobre ellos, quiénes eran, por qué se aparecían solo en ciertos lugares y solo a ciertas personas supuestamente especiales, que querían realmente de nosotros. Esa experiencia me dejó muchas dudas y mucha desconfianza, así empecé a cuestionarme qué ser evolucionado y poderoso requeriría la ayuda de simples humanos para ayudarle a venir aquí a ayudarnos. Eso me dejó muy impactada. Más adelante, motivada con esto, profundicé estudios de la metafísica que me llevaron luego a conocer personas que me llevaron al gnosticismo, el rosacrucismo, la masonería, ocultismo, magia y consecuentemente esto terminó llevándome a investigar sobre religiones y el satanismo. Vi que todo apuntaba a lo mismo, un nuevo orden mundial.
Nunca estuve metida en grupos o sectas como tal, estaba allí pero no inmersa, no soy fácil de manipular, siempre tuve claro lo que quería. A los 11 años conocí a una señora que tenía una librería esotérica y siempre tenía que pasar por allí, compraba revistas de lo paranormal, libros de espiritualidad y metafísica como los de Saint Germain, Osho, Chopra, Connie Méndez, Madame Blavatsky entre otros muchos autores de la nueva era, así fue como a través de esta señora me metía en seminarios, conferencias que ella misma programaba con lamas hindúes, contactados, ufólogos, canalizadores, especialistas en la nueva era, etc. Para ella yo era algo así como una hija, me cuidaba e intentaba que yo aprendiera lo que más pudiera ya que veía mi gran interés, yo aprendía rápido y para ella yo era la sensación, porque a esa edad los chiquillos están desinteresados en otras cosas, y mi pasión era lo paranormal. A los 17 escribía textos que mandaba a fotocopias y los tiraba debajo de las puertas, haciendo más o menos lo que hago ahora, advertir sobre estos temas del nuevo orden mundial. En esa época no había YouTube, ni Facebook, ni Blogger, el internet todavía estaba en pañales, y a mis padres les tenían lástima porque decían que tenían una hija loca que hablaba pelotudeces inexistentes. La persona que no tiene una visión amplia y completa del rompecabezas no verá las conexiones entre la religión, la ufología, los fenómenos paranormales, satanismo y mucho menos la estrecha conexión con las sociedades secretas y lo que conocemos como el movimiento Nueva Era y los extraterrestres, y tal vez ahí es donde está la clave del asunto. Esa línea divisoria es tan sutil que ha logrado que muchas personas caigan en ciertos grupos o sectas llamados a abrir los portales dimensionales que tanto he estado denunciando. Para que nuestros lectores tengan una mejor comprensión de tu labor informativa y de denuncia, queremos que nos expliques ciertos conceptos clave dentro de tu investigación. ¿Qué es un portal dimensional? Tal vez de portales dimensionales ustedes han oído solo en libros y películas de ciencia ficción y uno diría pero qué locura esa ¿cómo así que portales? Bueno, un portal dimensional es sencillamente una puerta divisoria que separa dos lugares, dos mundos y por donde se puede entrar y salir. Así como la puerta de cualquier casa, que separa el espacio donde vivimos, del espacio exterior donde circulan los autos y pasa a toda clase de gente, se tiene una puerta para evitar que esos intrusos de la calle se cuelen en nuestra privacidad y nuestros asuntos. Así funciona un portal. Un portal se puede abrir cumpliendo ciertos parámetros que tienen que ver con patrones energéticos que se dan durante fechas de anclaje de energía, fechas y horas en las que los astros juegan también un papel importante. Ejemplo de ello son eclipses, alineaciones y las fechas triple que han estado siendo usadas desde 1992. 9 del 9 del 2009, 10 del 10 del 10, 11 del 11 del 11, 12 del 12 del 12. Verdaderos marcadores energéticos que permiten llevar a cabo sus misiones. Pero para abrir esa puerta o portal no basta con tener la fecha y la hora, falta algo, ¿no? Una llave. Y lógicamente, un cerrajero. Un ejemplo sencillo. Es como decir que hoy a las 5 horas astrológica de Júpiter estarán inaugurando un nuevo, hermoso y moderno centro comercial que será la sensación de la ciudad. Está la fecha de inauguración, la hora en que las tiendas estarán a reventar por la ola de descuentos que habrán, pero falta algo, el tipo encargado de la seguridad del lugar y es quien tiene las llaves, pero no aparece para abrir las puertas del edificio. La inauguración fallará y las tiendas no podrán vender porque no podrá entrar nadie a comprar, el portal está cerrado. Todo ha sido un fracaso. Se requiere fecha, hora, la llave y el cerrajero. El concepto de los portales pareciera complicado, pero afortunadamente goza de una gran simplicidad. Chamanes, brujos, hechiceros se han guardado siempre las llaves por milenios. Esas llaves no son otras que los rituales, las invocaciones, los mantras, símbolos, mudras, ciertos cánticos, danzas, numerología, magia, espiritismo, entre otros. Volviendo al ejemplo del centro comercial, cuando el tipo encargado de la seguridad aparece y abre las puertas con sus llaves, entonces entra toda clase de gente, ¿no? Negros, gordos, altos, bajos, rubios, ricos, pobres, lindos, feos, el perro y hasta el gato. Eso mismo pasa con los portales. ¿Por qué son peligrosos los portales dimensionales? Las personas en su sed de conocimiento, están siendo engañadas en su inocencia e ignorancia sobre estos temas y llevadas a hacer rituales de invocación a los dioses antiguos, disfrazados lógicamente por mantos de desinformación nueva erista, presentándolos como los futuros extraterrestres salvadores y regidores justos y amorosos que nuestra humanidad necesita y merece.
Las personas están tan fascinadas por lo que los libros obtenidos a través de canalizaciones les enseñan, todo tan bonito, fantástico y deseable, que no se toman mucho tiempo en leer bien, entender y analizar lo que esos libros realmente dicen y pretenden, su significado real. Mucho menos se toman el tiempo de investigar sobre religiones antiguas, cultos a dioses de los diversos panteones y su relación con el satanismo. Si hicieran esto, encontrarían que siempre hay un común denominador: Lucifer, sus legiones y un plan milenario de dominación. Al abrir un portal dimensional se está dando entrada a todo tipo de seres, buenos y malos, de luz y de oscuridad. Con la diferencia que los seres de luz y altamente evolucionados no requieren de portales dimensionales, ni llave ni cerrajero para entrar a nuestro mundo. Importante. Hago un paréntesis para diferenciar a los seres de luz y evolucionados de los seres de oscuridad. Los seres de luz no hablan a través de canalizadores ni mediums en trance y no intervienen en nuestros asuntos, por lo menos actúan solo cuando es extremadamente necesario, no pierden el tiempo canalizando mensajitos repetitivos. No hablan a través de tablas Ouija, ni se manifiestan a través de escritura automática. La información que dan es válida, se puede contrastar, es concisa y compacta. No piden que se les hagan rituales en luna llena, ni creciente ni menguante y mucho menos cuando hay alineaciones de planetas o cuando hay fechas triple. No aparecen o se manifiestan paranormalmente cuando se les invoca. No piden que se les invoque ni rinda culto. No dan anuncios catastróficos. Nunca realizan predicciones sobre otras personas o seres. No contactan con muertos ni seres extracorpóreos ni incitan a hacerlo. No mienten ni dan información imprecisa. No dan falsas esperanzas. Cumplen sus promesas. Los seres de luz no abducen a las personas ni les ponen objetos extraños en su organismo para monitorearlas o manejarlas a control remoto según sus necesidades. Los seres de luz no secuestran a mujeres para dar a luz a niños intercambiados. Los seres de luz se materializan y tienen cuerpos propios que hacen visibles a voluntad. No actúan como los Walkins robando cuerpos porque no pueden materializarse ni hacerse visibles. Los seres que no son de luz sino de oscuridad y caos se comunican a través de la tabla Ouija. Aprovechan ventanas o portales para intervenir en nuestros asuntos. Ofrecen información valiosa, de la cual entre el 30 y 50% es falso, no les crea todo. De esa información que ofrecen se suelen extender mucho, como en el caso de Hanne Roberts y Matías de Stefano, que el Walking se toma muchos años en suministrarle y de esa información pueden y suelen llenar grandes volúmenes, libros y enciclopedias, que luego mercadean. Cuando hablan a la humanidad la hacen sentir culpable o por el contrario totalmente inocentes de sus acciones. Ejemplos concretos pueden ser que digan que estamos acabando con Gaia o que digan, ustedes son inocentes, no son culpables por sus acciones porque son dioses y los dioses suelen comportarse así. Siempre expresan dualidad y suelen hablar como Dios es Satán y Satán es Dios, el bien es el mal es el bien. La virtud es el vicio es la virtud. La verdad es la mentira es la verdad. La luz es las tinieblas son la luz. Masculino es femenino es masculino, Dios Padre Madre. Provocan enfermedades, atacan psíquicamente y físicamente a la persona que no acata sus caprichos y órdenes. Elevan el ego de las personas, en especial el del que los canaliza, sea a través de abducciones o de mensajes telepáticos. Suelen decir que sos alguien especial, que te han elegido por tus cualidades especiales, que sos muy buena gente, que sos muy humilde, que eres diferente al resto, que eres más elevado que los otros, que eres más espiritual y por eso te encomendaron esa misión. Abducen a hombres y a mujeres y especialmente niña s. Abusan sexualmente de sus víctimas e incluso toman a las mujeres como contenedores o incubadoras para gestar niños intercambiados, niños híbridos y futuros walkins. De ahí las palabras incubos y sucubos que se conocen desde la antigüedad. Con frecuencia toman la forma de personajes conocidos, en especial de santos, ángeles, figuras históricas o familiares muertos o bestias o seres fantásticos. En el mundo ufológico vemos muchos seres de este tipo como Ashtar Sheran que dice ser el ángel Miguel o Maitreya que dice ser Cristo. Suelen decir y argumentar que vienen del espacio exterior. A quien trabaja con ellos hace que sus vidas cambien positivamente como viajar alrededor del mundo, les permiten obtener riquezas materiales pero solo por algún tiempo, luego hacen que las cosas empeoren como en el caso de Hanne Roberts entre otros muchas personas que con el cabo del tiempo se ven afectadas sus vidas negativamente por graves y extremas enfermedades. Mienten con bastante frecuencia y sus discursos son inconsistentes, hoy dicen una cosa, mañana dicen otra parecida y pasado mañana una totalmente distinta.
te halagan y se ponen de acuerdo con las opiniones de tu ego, suelen estar de acuerdo contigo, con la mera intención de que les creas lo que te dicen. Suelen ser teatrales haciendo afirmaciones sobre sí mismos: soy Dios, soy jefe de las milicias extraterrestres, tengo a mi cargo 10.000 millones de naves, etc. Cuando hablan a través de canalizadores o mediums suelen hablar con acentos: argentino, chileno, costeño, inglés, español, etc., o de manera muy pausada y lenta, e incluso gesticulando a veces exageradamente. Este asunto de los portales se puede comparar a cuando vos dejas la puerta de tu casa abierta, así como pueden entrar tus familiares, vecinos y amigos que son un amor y quieren lo mejor para ti, entran y salen de tu casa cuando quieren. Igualmente puede venir a tu puerta gente indeseable como ladrones, asesinos, violadores que aprovechan la puerta abierta, entran y pueden robarte, violarte, apoderarse de tu casa o incluso matarte. Por esos portales han estado entrando a la fecha millones de walk-ins. El dios egipcio Ra dice a través de sus canalizadores y mediums que ya hay 65 millones de walk-ins. Otras versiones más románticas dicen que ya hay unos 6,5 millones de niños índigo. Hagan la cuenta, somos 7.000 millones de habitantes en este planeta, casi el 10% de la población serían índigos walk-ins, contando con personas trabajando para esta agenda desde todas las áreas: soldados, policía, milicia, guerrillas, narcotraficantes, pandillas, doctores, abogados, maestros, líderes religiosos, presidentes, ministros, cantantes, bailarines, actores, metafísicos, ocultistas, brujas, wicanos, satanistas, luciferinos, etc. Parece que la cifra no está errada. ¿Desde cuándo se han venido abriendo estos portales dimensionales? La apertura de portales no es nada nuevo. Vemos relatos de visitantes de otros mundos que entraron a nuestro mundo a través de esas puertas. En todas las culturas antiguas, encontramos relatos similares. En toda la arqueología mundial encontramos puntos que son conocidos como las puertas de los dioses, y no son nombres escogidos así por simple capricho. Babilonia, por ejemplo, era llamada la Puerta de Dios, una zona que fue de dominio del dios del trueno. En la antigua Babilonia hay un portal, en Stonehenge hay otro, donde están ubicadas las pirámides, el lago Titicaca, entre otros lugares que también son puntos energéticos, conocidos por ser lugares de gran actividad paranormal, aparición de UFOs, apariciones marianas, fantasmas, etc., por donde entran en ocasiones especiales seres de otros mundos y donde regularmente quienes tienen las llaves, realizan sacrificios humanos y energéticos para que estos vampiros se sacien con nuestras energías. Seres a quienes llamaban dioses, quienes requerían un momento indicado a nivel astronómico tanto para venir como para irse. En la mitología antigua de todos los pueblos, vemos referencias también a ventanas astronómicas que eran aprovechadas por los dioses para manifestar su poder en la Tierra y que correspondían a alineaciones planetarias y llamaradas solares y movimientos lunares. Relatos de brujos, chamanes, druidas nos cuentan que en lugares energéticos siempre han invocado y traído a seres de otros mundos, a cambio de favores parecen ser una constante. La estrecha relación de estos portales con el ocultismo y la magia es más que innegable. Todos están esperando que alguien entre por esa puerta, que será si así lo permitimos. El futuro líder que regirá a la humanidad. En la Biblia se habla de la apertura de una prisión donde se encuentra Lucifer, cuando llegue el momento designado por Dios, una prisión que los ocultistas comenzaron a ensanchar en 1918, luego en 1946. En 1992 se retomó de nuevo la apertura de estos portales, cuya transición vibracional comenzaron a denominar como el 11-11, que se supone quedará completamente abierto antes del 2020. Entre 1992 y 2020 será el período de transición donde entrarán energías que nos llevarán al nuevo orden. Todo parece coincidir con el Apocalipsis bíblico. ¿Qué relación tienen los portales dimensionales con el Anticristo y Lucifer? En todas las culturas del mundo hay referencias a Lucifer. No puede obviarse la similitud entre la llegada de los antiguos dioses, los Anunnakis, o los vigilantes con los relatos que conocemos de Lucifer y sus ángeles. Metatron es el encargado de la ascensión planetaria. Metatron y Lucifer son el mismo ser. Este ser de alguna manera y por alguna razón fue confinado a un extraño lugar, en un lugar intermedio entre el cielo y la tierra que pareciera estar en el aire, aquí mismo sobre nuestras cabezas pero que no podemos ver. Ustedes dirán: ¿otra dimensión? Yo contestaría sí, otro plano.
La Biblia extrañamente indica en Efesios 6:12 que Lucifer y sus Walkins se encuentran en las regiones celestes, sabemos que están confinados allí y que por más que quieran no pueden ir a otros mundos, dimensiones o planetas, incluyendo la Tierra, al menos no hasta que un evento astronómico suceda y que parece tener que ver con profecías del fin de los tiempos y la aparición del anticristo. Sin embargo, se nos advierte que Lucifer está ahí en ese lugar sobre nuestras cabezas, desde donde tiene el control, desde donde planea y ejecuta sus planes en el planeta Tierra, y en contra de Dios. Ese lugar tiene varias particularidades, Lucifer no puede salir de ese lugar a su voluntad, por lo menos no como lo hacía milenios atrás. Es un lugar donde aunque está prisionero, tiene completa libertad y desde donde puede operar sigilosamente sobre nuestras mentes y desde donde puede manejar y dirigir a algunas de sus criaturas y humanos para que ejecuten sus planes. A mi modo de ver, el anticristo aparecerá cuando una apertura dimensional ocurra, una persona con especiales cualidades será el donante de su cuerpo con genética especial y en su lugar puesto Lucifer. Desde hace más de un centenario se ha estado preparando la aparición de este temido personaje, y muchos grupos ocultistas han estado contribuyendo para ese fin mediante la apertura de portales dimensionales. Como ya se ha podido notar, la Tierra tiene que estar en un cierto punto de caos para que Lucifer venga a imponer el orden al mismo desorden que ha armado, recuerden su fórmula favorita, problema igual reacción igual solución. Como están las cosas, no dudo que su plan les resulte. Al mayor satanista de la historia, Aleister Crowley, se le dieron indicaciones de cómo abrir los portales, de hecho se le dieron indicaciones expresas de que para el regreso del dios Horus, dios de la guerra, el hijo de la diosa Isis, la tierra debería ser bañada en sangre. Hitler fue buscado por los ocultistas de la élite, dadas sus capacidades mediúmnicas especiales, así se convirtió en un Walking llevando dentro de sí una de las manifestaciones de este temido dios, mediante el intercambio de almas, se entiende claramente. Ron Hubbard, fundador de la cienciología entre otra larga lista de ocultistas, también contribuyeron al ensanchamiento del portal, todos han intentado traer prematuramente a Lucifer, mas todo será a su debido tiempo. No antes. La promesa que se tiene en el mundo ocultista es que se iniciará la era de Horus y la promesa de su regreso, en la metafísica se anuncia la era de Acuario y la llegada de Maitreya el Cristo cósmico. ¿Creen que se trata de dos cosas diferentes? Paradójicamente nos están preparando a todos para esperar con alegría al anticristo. Fin de la primera parte. Hasta aquí termina la primera parte de esta reveladora entrevista, ha quedado claro lo que son los portales dimensionales, su relación con el luciferismo y por qué son tan peligrosos para la humanidad, pero a todo esto ¿quiénes son los que han ejecutado este diabólico plan a lo largo de la historia? ¿Qué tiene que ver todo esto con la nueva era y los extraterrestres? Las respuestas a estas y otras interrogantes en nuestra próxima entrega, Humanidad en peligro. Los Walkins. A veces ocurre que uno encuentra un grupo musical de los años 90 que no conoce, y empieza a ver cosas en ese grupo que le llaman mucho la atención. Como ya sabéis en mi canal busco mucho los mensajes ocultos en la música y el cine.
mensajes satánicos o simplemente mensajes ocultos que nos quieren contar una historia. En este grupo musical hay de todo, tenemos en muchos de sus vídeos seres con alas y cuernos, una referencia muy clara a los ángeles caídos. Pero además encontré cosas que están muy de actualidad en el 2015, recordar que este grupo es de los 90. Stereolab ha sido llamada una de las bandas alternativas más influyentes de los años 90. La banda fue una de las primeras a las que se les aplicó el término post-rock. Las letras del grupo tocan temas políticos y filosóficos. El surrealismo y las ideas de la internacional situacionista son influencias importantes, al igual que el marxismo. Mary Hansen falleció en un accidente de tránsito. 35 Hansen había nacido en Maryborough, al norte de Brisbane, Queensland, Australia. Y se había convertido en parte importante del grupo por su trabajo vocal, en especial por su forma de armonizar con Sadier, aunque también era guitarrista y teclista. El accidente se produjo cuando Hansen, que viajaba en bicicleta, fue embestida por un camión. Esta tragedia hizo que el grupo no estuviese activo durante un tiempo. Algunas de las escenas de este grupo me la he tenido que censurar yo mismo, sobre todo las que tienen una clara referencia a los católicos y sale la cruz de Cristo. Pero lo curioso es que en los años 90 ya salían cosas que solo en estos tiempos son actualidad en internet. Por ejemplo, hay muchas escenas en sus videoclips que si no te dijeran que son del disco pensarías que están sacadas de The Deep Web, el internet profundo. Es muy curioso también, a modo de anécdota, que uno de mis últimos vídeos que hablaban del tornado que hay dentro de la cúpula del Reichstag aparece mucho en este grupo musical. Ver el video de lo que representa ese tornado en mi canal. Porque es lo que ellos, y me refiero a este grupo, quiere decir en sus canciones. Un viaje al más allá. Otra de las cosas que me llamó la atención es un ordenador que sale en uno de los vídeos clips. En los años 90 las personas normales no disponíamos de estos ordenadores. Pero es que el ordenador que sale en su videoclip es un ordenador de los años 70. Y se parece un montón al ordenador del viajero del tiempo John Titor. Recordar que estamos en los años 90 y estos temas eran desconocidos. En sus mensajes en línea, Titor afirmaba ser un soldado estadounidense del año 2036, comisionado en Tampa en el condado de Hillsborough, Florida, quien fue asignado a un proyecto gubernamental de viajes por el tiempo, en donde supuestamente se le asignó la misión de regresar al año 1975 y conseguir un ordenador IBM 5100 para usarlo, según dijo, en editar varios programas de computadora antiguos en el año 2036. Con problemas del código de error Timeout y Unix 2038. En otros registros de chat, confirmó que se encontraba estudiando 4 idiomas más, además del inglés, estudiaba español, francés, japonés e italiano. El IBM 5100 es compatible con los lenguajes de programación Apple Basic. Titor fue seleccionado especialmente para esta misión, debido a que su abuelo paterno fue parte del equipo que ensambló y desarrolló el IBM 5100. Titor también dijo que haría una parada en el año 2000 por razones personales. Recoger unas fotografías perdidas en la guerra civil, que en nuestro tiempo actual, mitad de 2015, no ocurrió o está pendiente de ocurrir, según sus predicciones, y para visitar a su familia, de quienes hablaba a menudo. Titor también dijo que estuvo, por unos meses, alertando a quien quisiera escuchar acerca de los peligros de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, contagiada a través de productos bovinos, y de la posibilidad de una guerra civil dentro de Estados Unidos. Pero incluso en muchos de sus videos musicales parece algo muy parecido a lo que se puede ver en el canal web River Torso. Su canción más famosa, Emperor Tomato Ketchup, es más collage si cabe. De hecho es su gran disco collage. Metronomic Underground es puro hip hop abstracto, gracias al scratch. Kibeles Reverie, una joya del pop de guitarras y violines, la visión del futuro en el pasado. Percolator, minimalismo a lo Steve Reich con sección rítmica de rock y sonidos de laboratorio. Sparkplug, puro funk repetitivo. The Noise of Carpet, noise punk melódico sin contradicción alguna en los términos. Tomorrow is al Readiere, un ostinato con superposición instrumental, un bolero de Ravel del siglo XXI. Monstre Sacre, un vals decadente con atmósfera de misterio. Motoroller Escalatron, un riff esencial para denunciar la falacia sobre la que se ha construido la sociedad capitalista, y Slow Fast Cell, un artefacto que envuelve de extraordinaria belleza una idea, no se sabe si redentora o desoladora, que la historia es un continuum, que no se puede volver atrás, que es imposible desterrar el progreso, ya sea beneficioso para la sociedad o destructivo. Estos discos podrían considerarse perfectamente la cima de la carrera de Stereolab y los mejores ejemplos de su estilo, por contener los rasgos definitorios de su música en sus más depuradas consecuciones.
Minimalismo, collage, activismo político y analógico. Sin embargo, los discos de estudio que me subyugan, aquellos sobre los que vuelvo una y otra vez, son los dos siguientes. Dots and Lobes, 1997, y Cobra and Phases Group Play Voltage in the Milky Night, 1999. Quizás no sean los más redondos y sin lugar a dudas no son los más eclécticos, los más collage, pero me resultan muy interesantes como ejemplo de verdadero arte pop, y por tanto como paradigmas de la idea que se planteaba al principio de este texto, por lo que voy a pasar a analizarlos con algo más de detalle que los anteriores. Viendo la portada y el diseño gráfico de Dots and Lobes, incluso pensando en el título, podría parecer que estamos ante un disco de pura electrónica de los 90, una muestra inmejorable de IDM. Escuchando los primeros segundos del corte de apertura, bracaje, no cambiamos de opinión, pues en ellos un sonidito electrónico entrecortado se desplaza en el tiempo. Pero enseguida entra un bajo acústico y una batería de jazz, a continuación un sintetizador analógico y una guitarra que arrastran dos acordes cada dos compases, luego lo que parece una marimba y finalmente una flauta. Esto no es desde luego lo que se está haciendo en la música electrónica en ese momento. No es digital, es plenamente analógico. Hay que decir que el bajo acústico en esta canción lo toca Doug Combs y la marimba, John Centire, ambos miembros de Tortoise. Centire de hecho, salvo por 3 pistas producidas por el dúo Mawson Mars y grabadas en Düsseldorf, es el productor y técnico de estudio de todo el disco, grabado y mezclado en Chicago. La colaboración entre Tortoise y Stereolab será abundante y fructífera, tan intensa como la que asimismo tendrá el grupo con Sean O'Hagan, de Deja y Llamas, que también participa en este disco con los teclados clásicos, Fender Rhodes, Farfisa. El vibráfono y la marimba de Mcentire, que se han convertido en protagonistas de discos de Tortoise como Millions No Living Will Never Die y TNT, y que inevitablemente recuerdan al opus magnum de Steve Reich, Music for 18 Musicians, también forman parte intrínseca de Dots and Lobes y Cobra and Phases Group. Bracaje es un ejercicio de minimalismo ralentizado, que tiene un aire lounge y un aroma a bossa nova no muy claro, pero implícito, quizá en el repetido motivo de flauta, quizá en la voz de Sadier. Meriansen remite a Philip Glass. Un comienzo en definitiva perfecto para este disco, pues suena desapasionado, pero no gélido.